Bienvenidos al curso de Excel básico. En esta sesión vamos a hacer un reconocimiento de los diferentes componentes de la hoja de cálculo Microsoft Excel. Dado que este curso es de nivel básico, no tendríamos ningún inconveniente en utilizar cualquiera de las versiones. Para iniciar vamos a ver el procedimiento para entrar a Excel. Podemos hacerlo a través del menú principal o por el buscador o por las principales aplicaciones instaladas en su sistema. Vamos a hacer el recorrido por el menú principal. Menú de Windows, elegimos bien sea en los usados recientemente, en los más usados, o también Microsoft Office, y dentro de Microsoft Office encontramos Excel y allí ya podemos ejecutarlo. El sistema nos va a mostrar de inicio una hoja donde podemos elegir bien sea en utilizar alguna plantilla o en utilizar la hoja en blanco. Vamos entonces a entrar por la hoja en blanco. Bien, nos aparece en pantalla la hoja de trabajo que está compuesta por columnas y por filas. Al cruce de la fila con la columna se le conoce con el nombre de celda. Esta celda podemos ver que tiene una denominación C5, donde la C representa la columna y el número 5 representa la fila en la cual se encuentra ubicada. Esta nomenclatura la podemos observar en el cuadro de nombres. Esta zona que tenemos resaltada acá se conoce con el nombre de cuadro de nombres porque allí se pueden mostrar los nombres de las diferentes celdas que se están señalando o el nombre de un rango en particular. En este caso no tiene nombre todavía, pero le podemos asignar un nombre a este cuadro. Vamos a llamarlo rango ejemplo. Algo particular en la asignación de nombres es que no puede tener espacios en blanco. En este caso hemos dejado un guión para que se evite esa restricción. Entonces nuestro rango se llama rango ejemplo. Vamos a decirle enter y vamos a observar el cuadro de nombres y allí vemos que aparece el rango ejemplo. Entonces este cuadro es muy útil para facilitar la identificación de los diferentes rangos y nombres que hemos creado en nuestra hoja de cálculo. Concluimos entonces que la definición de rango es un conjunto de celdas que abarca una zona, en este caso comprendida entre la celda C1 y la celda D7. A ese rango le hemos puesto un nombre llamado rango ejemplo. La forma como podemos crear un rango es marcar primero la celda origen o la celda inicial, luego con el mouse arrastramos clic sostenido hasta llegar a la celda destino y allí soltamos el mouse. Otra forma es con las teclas de flechas del computador y vamos bajando hasta abarcar el rango completo. Otra forma de señalar un rango es escribiéndolo directamente en el cuadro de nombres. Por ejemplo, vamos a marcar un rango desde la celda E1 hasta la celda E4 y allí tenemos el rango de marcado. Continuamos nuestro recorrido conociendo algunos de los componentes de su hoja de trabajo. En la parte inferior al costado izquierdo encontramos los nombres de las hojas que conforman el libro. Un libro puede tener varias hojas. Estas hojas pertenecen todas al mismo archivo donde se almacenará la información. Podemos tener en una hoja alguna tabla con alguna información específica. Podemos crear con la opción una hoja adicional para generar una gráfica o cualquier otra tabla y así sucesivamente podemos ir agregándole hojas a nuestro libro de trabajo. Tenemos también la posibilidad de cambiarle los nombres a esas hojas. Para hacerlo solamente marcamos doble clic sobre el nombre de la hoja y allí repisamos o sobreescribimos el nuevo nombre que le queremos asignar. Por ejemplo acá vamos a llamarle balance. Esto es un ejemplo. Bien, ya quedó creada la hoja de balance. Vamos ahora a borrarla. Entonces marcamos sobre esa hoja, marcamos ahora clic derecho y le decimos eliminar. Entonces de esta forma podemos también agregar o eliminar hojas en su libro de trabajo. Otra herramienta que podemos utilizar en Excel son las barras de desplazamiento en la parte inferior y en la parte lateral derecha. Estas barras nos permiten movilizarnos
a través de las filas o a través de todas las columnas de la hoja de cálculo. Bien, en la parte inferior encontramos la barra de estado. Esta barra de estado tiene una gran utilidad, sobre todo cuando estamos editando o manejando cifras. Podemos ver en este momento el computador nos dice que estamos listos para trabajar. Podemos allí agregar información. Entonces, si estamos navegando en cualquier parte de la hoja, estamos listos para trabajar. Miremos un ejemplo donde entraremos información de ventas de una semana. Entonces, ingresos diarios. Colocamos acá el día lunes, día martes, miércoles, jueves y viernes. Y agregamos unos datos, por ejemplo 200, 150, 300, 180, 190. Bien, con esta información podemos hacer varias cosas en la barra de estado. Por ejemplo, señalemos el rango completo desde el 200 hasta el 190. Podemos observar que en la barra de estado se activan 5 tipos de operaciones. Miremos la primera. Corresponde al promedio de las celdas seleccionadas en el rango. El segundo es el recuento, que nos dice que hay 5 elementos demarcados. El tercero, que el mínimo valor de los datos señalados es 150. El cuarto elemento nos muestra que el máximo de los elementos identificados es el valor de 300. Y finalmente vemos que todo suma 1020, la cifra de todos estos elementos. Vamos a verificar agregando una primera función. Ya en una sesión más adelante vamos a empezar a realizar operaciones con funciones totalizadoras, como es el caso de esta suma que vamos a hacer para verificar. Igual suma, abrimos paréntesis y marcamos el rango que queremos sumar. Y podemos darnos cuenta que esto suma 120, igual al valor demarcado 120. Si lo hacemos con otra operación matemática como la operación de promedio, vemos que efectivamente el promedio es 204. Promedio 204. Si utilizamos el contador, contar, vemos que tenemos 5 elementos. Y también lo podemos hacer con las operaciones de máximo o mínimo. En este caso hagámoslo con el del mínimo. Min. Y es 150 el valor calculado como valor mínimo. Bien, recordemos que existen varias formas de introducir datos en la hoja de cálculo. Una de ellas es hacerlo directamente sobre una celda con solamente empezar a digitar, como lo hicimos en el ejemplo para los 5 días anteriores. Vamos a introducir los datos para el día sábado y el día domingo. En este caso, la celda D18 contendría la palabra sábado, pero la vamos a ingresar directamente sobre la barra de fórmulas o barra de funciones. Escribimos sábado y vemos que introduciendo los datos directamente en la barra de fórmulas o barra de funciones, los datos también aparecen en el resultado sobre la celda. Introducimos ahora la palabra domingo y vemos que el sistema automáticamente agrega ese contenido en la celda donde estamos ubicados. Para ingresar los datos en la celda D20 utilizamos la tercera forma de hacerlo, que es marcando doble clic directamente sobre la celda. El sistema nos permite editar el contenido de esa celda. En este caso estaba vacía, pero vamos a agregar acá la palabra total. En caso que queramos hacer alguna modificación, no es necesario volver a escribir la palabra completamente, solamente con decirle
doble clic y entramos y editamos el contenido. Total semana. Bien. Acabamos de utilizar una de las herramientas de mayor utilidad para la edición, porque a través de la barra de fórmulas podemos visualizar todo el contenido que conforma una celda y allí podemos hacer alguna modificación o mejorar la formulación. Bueno, esta barra de fórmulas está ligada también con la barra de funciones que tenemos aquí al lado izquierdo, a través de la cual se abre la ventana del asistente para construcción de funciones. En este caso vamos a probar con la función de suma, ir, y él nos permite ingresar los diferentes componentes que construirán esa función de suma. Más adelante vamos a hacer énfasis en esta importante herramienta del manejo de Excel. Cancelamos y volvemos a nuestra hoja de trabajo. Vamos a terminar de editar la tabla de ingresos diarios, la cual requiere ya algunas modificaciones. Por ejemplo, la celda donde antes habíamos incorporado la sumatoria o el valor mínimo o el promedio está en la fila del día sábado. Podemos observar su contenido y allí vemos que actualmente tiene la función de valor mínimo. Lo que nos interesa en este momento es la fórmula o función de suma. Y vemos que él recalcula el valor de suma, pero debería ser para toda la semana completa. Debemos reubicar esta fórmula. Una forma de hacerlo es con cortar y pegar, pero también Excel nos ofrece otras alternativas. Vamos a hacerlo de dos formas. Primero vamos con cortar y pegar. Nos ubicamos en la celda correspondiente, decimos cortar, control X, y nos ubicamos sobre el total de la semana y le decimos control V. Una forma de hacerlo. Vamos a deshacer utilizando la barra de acceso rápido, que nos ofrece diferentes alternativas de funciones inmediatas sin necesidad de buscarlas en los menús. Aquí está deshacer. Vemos que el valor retorna nuevamente a la celda donde se encontraba, es decir, la celda E18 que corresponde al día sábado. Observamos que esa celda queda intermitente. Esto significa que actualmente está en memoria del computador la operación de corte o copiado que se hace sobre una celda. Para anular esa operación que se estaba realizando, oprimimos la tecla Escape o escape de su teclado. Bien, volvemos entonces y vamos a probar con la segunda alternativa que tenemos para mover una fórmula o una celda de un lugar a otro. Si movemos el cursor por todo el borde de la celda, vemos que el cursor cambia de forma con 4 flechas pequeñitas, que significa que se puede mover a cualquiera de los 4 lados. En ese caso, por todo el borde. Si estamos hacia el lado del central, esa no nos permite hacer ninguna operación, sino solamente ampliar hacia conformar algún rango. Debemos siempre hacerlo sobre el borde. También observamos que en la esquina inferior derecha de la celda sobresale un punto. Eso significa que puedo copiar esa celda. Por ahora lo que vamos a realizar es un movimiento de la celda, entonces debemos hacerlo sobre cualquiera de los lados de esta. Entonces ubicamos uno de los lados y arrastramos y esa celda va a cambiar de posición ahora hacia la celda E20. Soltamos y vemos que ha cambiado y ahora nuestro valor total se encuentra en la celda E20. Para finalizar la corrección de esta fórmula debemos verificar que se encuentre bien conformada. Si miramos la barra de fórmulas, vemos allí la función que se encuentra dentro de la celda E20. En este caso vemos la fórmula igual suma desde la celda E13 a la celda E17, que es incorrecta porque debería ir hasta la celda E19. Entonces también tenemos otra forma de corregir. Una de ellas es arrastrando los puntos que vemos en los extremos del recuadro, llevándolos hacia el área completa que conforma el rango de la operación que vamos a realizar. Esa es una de las formas. Entonces
Una vez conformado, le decimos Enter para salir de la edición de la fórmula y regresamos ya a nuestra hoja de trabajo. Nos ubicamos nuevamente en la celda correspondiente y vemos que el contenido de la fórmula ya es correcto porque nuestro rango va desde la celda E13 hasta la celda E19. Ya quedó corregida. Otra forma de hacerlo es editar directamente sobre la fórmula, cambiando la letra o el número correspondiente a la celda que vamos a realizar. O marcamos el rango completo, le decimos suprimir, notamos que se borra el rango, pero como estamos en la edición de la fórmula, podemos marcar el rango que queremos reconstruir. Una vez finalizado, marcamos Enter y nuestra fórmula quedó corregida. Hemos visto entonces varias formas de corregir y editar celdas. Vamos a completar nuestro cuadro agregando las cifras para los días sábado y domingo. Por ejemplo, 130 para el día sábado y 95 para el día domingo. Entonces tendremos un total para toda la semana de 1245. Hasta el momento no hemos guardado la información que hemos registrado en nuestra tabla. Excel nos ofrece varias formas para realizar esta acción. Entonces vamos a ver. En la barra de acceso rápido encontramos también el botón de guardar a través de esta acción. Y como no hemos guardado todavía en nuestro libro de trabajo, Excel nos muestra la ventana de guardar como para asignarle un nombre a nuestro archivo. Este procedimiento ya lo conocemos, funciona igual para todas las aplicaciones. Encontramos en la ventana el sitio para elegir dónde debemos guardar nuestro archivo. En este caso seleccionaremos equipo, vamos a examinar y escogemos el sitio donde queremos almacenar nuestro documento. Vamos a elegir en nuestros documentos y allí le asignamos un nombre a nuestro libro de trabajo. Entonces, ejercicio introducción a Excel. Guardamos y ya nuestro libro queda bautizado con un nombre para de aquí en adelante ya grabarlo automáticamente. La segunda forma de hacerlo es a través del menú principal de la aplicación. Allí encontramos la opción Archivo al lado izquierdo del menú. Nos despliega el menú principal con todas las opciones para mantenimiento de archivos. En ella encontramos la opción de guardar. Marcamos clic y el sistema graba automáticamente el archivo porque ya se le asignó un nombre. Otra forma de hacerlo es con el teclado abreviado, marcando simplemente Control G y él automáticamente guarda el archivo. Muy bien, con nuestro libro debidamente guardado vamos a proceder con algunos ajustes necesarios para mostrar en mejor forma la información. Podemos observar que la expresión ingresos diarios sobrepasa el ancho de la columna. Existen varias formas para organizar esto y es muy fácil. Solamente nos ubicamos en medio de las dos columnas sobre el título de la columna y vemos el mouse cambia de forma, mostrándonos una flecha para el lado izquierdo y otra para el lado derecho. Nos ubicamos en todo el centro, marcamos clic, sostenemos y podemos mover hacia cualquiera de los dos lados para ajustar el ancho de la columna. Bien, digamos que así es como lo queremos. Otra forma de hacerlo es marcando doble clic directamente en el medio de las dos columnas y él se va a ajustar al ancho máximo permitido para que alcance a caber la información en el ancho de esa columna. Bien, pero si queremos que esta expresión se muestre en dos filas pero conservando el mismo contenido dentro de la misma celda,
ya tendríamos que utilizar una función de edición y alineación del texto. Vamos a ver esta funcionalidad y damos paso a la explicación de las diferentes cintas de opciones que nos ofrece la herramienta Excel. Para hacer esto vamos a ajustar la columna a un ancho menor, de tal forma que se obligue el cambio de renglón dentro del contenido de la celda. Ok, decíamos entonces que nos hace falta por explicar una de las herramientas que contiene la mayor parte de las funcionalidades que permite realizar todas las labores de edición en su hoja de cálculo. Estamos hablando de la cinta de opciones. La cinta de opciones está compuesta por diferentes pestañas que están asociadas con el menú principal y en cada una de ellas vemos todas las funcionalidades que incorpora Microsoft Excel. La principal es la cinta de inicio. En ella encontramos todas las herramientas para copiar y pegar en el portapapeles, para la edición y selección de tipos de letra, manejo de letra negrilla, letra cursiva, subrayado, manejo de bordes, relleno de celdas, cambio de color, aumento o disminución de tamaño de letra, alineación de los contenidos de texto, cambio del formato numérico de las celdas para poner decimales, para quitar decimales, para cambiar a formato porcentual o formato monetario, para manejo de formatos condicionales, para incorporación de algunas funciones principales y otras opciones como búsquedas o organizar información con filtros. Esa es la barra o cinta de opciones del menú de inicio. Otra cinta de opciones es la de insertar para manejo de tablas dinámicas, imágenes, gráficos y otra serie de funcionalidades. La cinta de diseño de página para organizar su hoja de trabajo, la configuración, si vamos a trabajar horizontalmente o verticalmente, para cambiar el tamaño de la hoja, para listar el formato para impresión, para incorporar nuevos saltos de línea, para cambiar el fondo de pantalla, para organizar los títulos que siempre vemos cada vez que se salta de hoja, cambiar anchos y altos de filas y columnas y otras funcionalidades. La cinta de fórmulas que nos permite construir diferentes tipos de funciones para los cálculos que hacemos en Excel, para administrar nombres como el que creamos al comienzo de nuestro tutorial y otras funcionalidades. La cinta de datos nos permite incorporar información desde otros documentos diferentes de Excel, una base de datos, archivos de texto u otras fuentes diferentes. Realizar conexiones con o vínculos con otros archivos u otros libros de trabajo de Excel. Manejar ordenamientos de información, realizar filtros, incorporar un documento de texto dividiéndolo en varias columnas y otras funcionalidades de gran utilidad como la de agrupamiento y manejo de subtotales que veremos al final del curso. La cinta de revisar que nos ofrece unas funcionalidades para control de ortografía, manejo de referencias para salser, manejo de referencias e hipervínculos, y algunas funcionalidades para proteger nuestra hoja de trabajo y proteger las celdas para que no permita la edición y solamente se llenen los datos en algunas celdas específicas. La cinta de vista nos permite cambiar el tamaño de la pantalla o cambiar las funcionalidades de modo de edición, y también una de gran utilidad es la de inmovilizar paneles de trabajo con el fin de dejar fijas columnas y filas para que si nos desplazamos en la hoja, al lado izquierdo siempre permanezca alguna columna inmóvil y en la fila superior siempre se mantengan los títulos para que no perdamos de vista en qué columna o fila estamos trabajando. Las dos últimas cintas son ya de manejo avanzado que no en todos los casos se encuentran activas en la versión que se encuentra instalada de Excel. Volvemos a la cinta de inicio para finalizar nuestro ejercicio ajustando los textos que habíamos dicho previamente. En la columna de ingresos diarios necesitamos que la palabra diarios quede debajo de ingresos, pero permaneciendo dentro de la celda E12. Para ello entonces utilizamos una de las funcionalidades de alineación de texto. Esta la encontramos en ajuste de texto. Seleccionamos la celda que necesitamos modificar
y venimos y presionamos clic en ajuste de texto. Podemos observar que permanece la misma celda, la celda aumentó de tamaño en altura y los textos quedan alineados al lado izquierdo. Vamos a proceder a centrar esta información. Para ello, entonces, en el mismo grupo de alineación encontramos varias formas de alineación del texto. En la parte superior, en la parte media, en la parte inferior, en la parte de la izquierda, en la parte central y alineado a la derecha. Vamos entonces a dejarlo en la parte media y en la parte central. Podemos observar que si cambiamos el ancho de la columna, el texto queda centrado. Aquí ya se ve en una sola línea porque es suficientemente ancho. Si lo disminuimos, pasará a observarse en forma centrada. Igualmente, las filas también las podemos cambiar de tamaño en altura, en la misma forma como lo hicimos en las columnas. Entonces, nos ubicamos en la mitad y movemos al gusto nuestro documento. Marcamos doble clic para que se ajuste al mínimo permitido. Bueno, vamos a finalizar nuestra edición de la primera tabla organizando algunas cosas de formato, como por ejemplo colocarle líneas para que se vean las filas debidamente delimitadas y colocar también algunos rellenos de color para que nuestra tabla tome mejor forma. Entonces seleccionamos el rango y en el grupo de fuente seleccionamos bordes, todos los bordes. Vamos a diligenciar ahora solamente el rango de la fila 12. A ella le colocamos un color de fondo. Y en la fila del total podemos también colocarle un color de fondo diferente. Bueno, tenemos entonces nuestra tabla ya casi lista. Vamos a explicar una de las últimas herramientas de Excel para cambiar el tamaño de la pantalla de tal forma que podamos visualizar nuestra tabla grande o pequeña sin que se cambien los tamaños de letra. Entonces es la barra de zoom que se encuentra en la parte inferior. Disminuimos el tamaño visual o lo aumentamos a el gusto de cada uno de nosotros. Bueno, nos ubicamos con la barra de desplazamiento para que nos quede centrada la pantalla. Podemos disminuir el tamaño de la barra de fórmulas minimizándola a un solo renglón para que se nos amplíe también la pantalla. Un último componente de la barra de estado es la visualización en formato normal o formato de diseño de página o formato de pista previa de saltos de página en el momento en que se quiera ya entrar a preparar la hoja para impresión. En nuestra tabla solo nos hace falta colocar el formato a la columna de ingresos diarios. Vamos a asignarle formato numérico. Para ello escogemos en el grupo de número de la cinta de opciones de inicio el formato numérico, pesos, y ya nos queda debidamente asignado el formato. Vamos a quitarle los decimales para que nos quepa la información. Vemos que en la última celda aparecen solo los numerales porque no alcanza a ser visual el total de esa sumatoria. Entonces, si quitamos los decimales, se ajusta completamente al ancho de la columna. Hemos concluido el desarrollo de nuestro primer ejercicio de introducción a los principales comandos de edición de una hoja de cálculo en Excel. Vamos a colocarle título, informe semanal de ingresos. Vamos a ajustar un poco el ancho de la columna y le colocamos, puede ser negrilla, un color de texto diferente y un tamaño un poco mayor. Tenemos lista nuestra tabla del primer ejercicio de nuestro curso de Excel básico. Muchas gracias.